Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el taller número 6 del área de sociales. El tema que nos compete hoy es el conflicto y la política. Entonces, para iniciar con esta sesión, vamos a empezar haciendo una diferenciación entre los dos conceptos fundamentales que son la política y lo político. Entonces, cuando hablamos de lo político nos estamos refiriendo al entorno social principalmente, y cuando estamos hablando de la política estamos refiriéndonos más a la institucionalización. Entonces voy a explicar un poco por qué surge esta diferenciación, ¿no? Nosotros podemos ver que en las relaciones cotidianas los seres humanos entablamos relaciones de poder, relaciones que a veces son conflictivas porque hay diferencias de intereses, ¿no? Y en ese sentido, en lo social, pues se mueven también las relaciones de poder, hay relaciones desiguales y en algunos casos también hay relaciones conflictivas, que a veces devienen también en violencia. En ese sentido, cuando estamos hablando de lo político, nos estamos refiriendo a ese campo un poco más cotidiano, un poco más de las relaciones interpersonales que entablamos los seres humanos. En cambio, cuando hablamos de la política, hablamos principalmente del Estado porque ya hacemos referencia a la institucionalización que creamos los seres humanos para intentar resolver esos conflictos de maneras no violentas, ¿sí? En teoría, así debería ser. Lo importante aquí es que la política siempre hace referencia a la institucionalización y eso ténganlo muy presente, mientras que lo político es un poco más en las relaciones cotidianas y naturales. Ahora bien, con lo que sí nos vamos a encontrar siempre es que tanto en lo social como en términos estatales, en términos de la institucionalización, hay conflictos humanos. Y esos conflictos siempre surgen porque existen diferencias de intereses, ¿no? Es decir, todas las personas tenemos intereses distintos y esos intereses a veces entran en conflicto. Intereses del tipo, pueden ser deseos, pueden ser caprichos, pero también pueden ser posturas éticas, posturas ideológicas, posturas políticas y demás. El hecho de que, por ejemplo, alguien no esté de acuerdo con matar animales por diversión, mientras que otros sí estén de acuerdo, inclusive lo practiquen y lo defiendan como un derecho, ya hace que en el plano de lo cotidiano haya un conflicto, ¿sí? Y esos conflictos no pueden desaparecer, porque no pueden desaparecer, realmente están ahí presentes. Por lo tanto, debemos reconocer que los conflictos son parte intrínseca de la sociedad, no podemos ser sin ellos, ¿sí? Los conflictos siempre están ahí. En ese sentido, vamos de una vez a borrar un mito que solemos tener, y es que el conflicto siempre se asocia con lo negativo, ¿no? Es decir, que hablar de conflictos implica hablar de una connotación negativa. En realidad los conflictos son inevitables, ¿sí? Y son inevitables porque siempre va a haber una diferencia de intereses. Y esa diferencia de intereses va a hacer que las partes choquen sí o sí. Sin embargo, hay varias formas de mediar los conflictos. Y lo que sí tiene una connotación negativa es la violencia. Entonces, los conflictos en algunos momentos pueden ser violentos. Sin embargo, si ustedes se fijan, a veces uno puede tener un conflicto como de diferencias de opiniones y pues intentar mediarlo por medio del debate o la discusión, que en ese sentido pues digamos no sería un conflicto negativo, sino que es más, muchas veces el conflicto permite la transformación, permite el cambio, permite el crecimiento personal y colectivo. En ese sentido no siempre es negativo. Sin embargo, el problema surge cuando el conflicto se convierte en algo violento. Y aquí nos encontramos con unas categorías muy importantes dentro de la ciencia política, que es la lógica de amigo y enemigo. Esa lógica amigo y enemigo es la propia de las guerras y la propia de los conflictos bélicos y los conflictos violentos. Cuando nosotros reconocemos que el otro no únicamente es diferente, no únicamente tiene posturas distintas y por lo tanto no únicamente es mi antagonista, sino que además lo reconocemos como enemigo, fijamos en ese ser algo contra lo cual hay que luchar, ¿cierto? Alguien a quien hay que estropear. Y en ese sentido, la lógica amigo-enemigo es una lógica muy propia de los estados y muy propia de las sociedades en general.
y surge justamente porque es imposible que todos seamos iguales y todos estemos de acuerdo. Existe la diferencia y esa diferencia hay varias formas de mediarla. Cuando lo hacemos por medios violentos, lo que hacemos es entablar una lógica de amigo-enemigo, donde el otro, el que piensa diferente a mí, se convierte en mi enemigo y el que piensa como yo se convierte en mi amigo. ¿Cuál es el problema principal con la lógica amigo-enemigo? Pues como ustedes pueden ver en el texto que se encuentra en la bitácora, autores como Schmidt considerarían que es una lógica positiva en términos de la política porque siempre está presente. Sin embargo, hay posturas como la de una autora llamada Chantal Mouffe, que reconoce que lo ideal es que en las democracias pluralistas, es decir, las democracias que reconozcan la diferencia y no la combatan, sino que reconozcan que la diferencia es parte intrínseca de la sociedad, lo ideal es que en esas sociedades no se entablen lógicas de amigo-enemigo y por lo tanto no exista la violencia, sino que los conflictos puedan mediarse por medio de vías democráticas, ¿no? Ahora pensemos eso un poco en el contexto colombiano. Venimos de un conflicto armado, el conflicto armado sigue en pie con ciertos actores presentes, no vamos a detallar eso porque no es el tema de esta unidad, sin embargo sí podemos afirmar que la historia colombiana ha sido un largo conflicto armado, por lo tanto un largo conflicto o bueno, varios conflictos que se han solucionado por vías violentas y por lo tanto son conflictos que han funcionado entablando una lógica de amigo y enemigo, ¿cierto? Donde los grupos insurgentes, en este caso las guerrillas, se convertirían en los enemigos del Estado. Sin embargo, habría otras formas en las cuales se podría mediar y efectivamente eso es lo que intenta el proceso de paz, por ejemplo, o los procesos de transición en general que se aplican a nivel mundial. Lo que buscan justamente es eliminar la lógica amigo-enemigo y buscar una forma democrática de mediar esos conflictos, ¿sí? Reconocer que hay grupos que tienen ideologías distintas a la ideología que puede promover el Estado, por ejemplo, pero que eso no lo convierte en un enemigo al cual hay que acabar matando, sino que es necesario buscar la manera de que en términos de discusiones, de debates, por medio de la argumentación y de la persuasión logremos llegar a acuerdos y también reconocer los desacuerdos. Por lo tanto, chicos, en resumen, vamos a concretar una diferencia fundamental entre lo político y la política. Lo político pertenece al campo de lo social, la política hace parte del campo institucional, hace referencia a la creación de instituciones, la formalización de las relaciones que entablamos con el fin de poder mediar los conflictos, ¿listo? Y otra cosa que deben tener clara es que los conflictos sí o sí existen y los conflictos son resultado de las diferencias de intereses. Eso es lo fundamental que deben tener claro en esta unidad. Ahora, por favor, respondan las preguntas que se les proponen en la bitácora y después de eso pueden ver el resto del video donde encuentran la retroalimentación de las preguntas. Vamos a revisar la primera pregunta. En esta se nos presenta una situación problema. Y es que en una revista que publican los estudiantes en una universidad apareció una crítica sobre el desempeño de varios de sus profesores, ¿cierto? Entonces, ante esa situación, lo que hicieron los directivos de la universidad fue tomar la decisión de prohibir la publicación de la revista. La pregunta, ese es básicamente el contexto, ¿cierto? Después de eso se nos presenta el enunciado donde nos dice, esta determinación va en contra del derecho de los estudiantes a... Y básicamente ahí se nos presenta la pregunta. Nos está hablando, por lo tanto, de la prohibición de una revista o de la publicación de una revista. Y se nos pregunta que esta decisión va en contra de cuál derecho. Esa es la pregunta que tenemos que responder. Nos presenta una serie de derechos. Esta pregunta se enmarca dentro de la competencia de pensamiento social, porque aquí lo que les está evaluando el ICFES es la capacidad que ustedes tienen de aplicar conceptos propios de, en este caso, de la constitucionalidad de Colombia, la Constitución Política de Colombia, en un caso concreto y puntual. Entonces, vamos a ver cuál es el derecho que se vulnera al prohibir la publicación de una revista.
Vamos a empezar, vamos a utilizar el método de descarte, que siempre es como el más sencillo y normalmente también es el más fiable. Vayan eliminando las opciones que ustedes sepan que no tienen nada que ver. Entonces, cuando nosotros prohibimos la publicación de una revista, estamos negando el derecho a la educación. En este caso no sería negar el derecho a la educación, porque de todos modos los estudiantes pueden seguir siendo estudiantes. Al tener ese estatus se está garantizando su derecho a la educación. Entonces no se está negando el derecho a la educación. El de la libre asociación. La libre asociación hace referencia a nuestro derecho de poder reunirnos como queramos y con quienes queramos en el momento que queramos. En ese sentido, ¿habría un derecho, una vulneración a este derecho? No, no está prohibiendo que los estudiantes se reúnan, por ejemplo, para seguir discutiendo en torno a la revista. Lo que se está prohibiendo es la publicación de la revista. Entonces, no hay una vulneración de este derecho. Y nos quedan estas dos opciones. De estas dos opciones podemos descartar también la última opción, la opción D, que nos habla de la propiedad intelectual sobre lo escrito. ¿Cuándo se vulnera el derecho a la propiedad intelectual? Se vulnera este derecho cuando alguien toma algo que es producto de nuestro trabajo y lo pasa como suyo, ¿no? No nos cita ni nos da pues el debido reconocimiento por el trabajo que hicimos al crear ese material, ¿cierto? En este caso, el rector o bueno, las directivas de la universidad lo que hicieron no fue tomar la revista y decir, no, pues esto no lo hizo ningún estudiante, sino que lo hicimos nosotros. Si hubieran hecho algo así, sí habría una vulneración de la propiedad intelectual, pero eso no pasó. Lo que pasó es que se les prohibió publicar la revista. En ese sentido, el derecho que se vulnera es a expresar libremente su opinión, porque están prohibiendo que se publique una revista con unas opiniones de los estudiantes y ellos tienen el derecho a hacer públicas sus opiniones. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es la C. Vamos ahora con la pregunta número 2. En esta nos presenta también una situación problemática, es muy similar a la pregunta número 1. En esta nos dice que a Sara, una niña de 12 años, su madre no le permite ir a la escuela porque es la mayor de la casa y necesita que le ayude a cuidar a sus hermanos. La situación problema, por lo tanto, es que a una niña de 12 años no se le permite ir a la escuela. Eso es en resumidas cuentas la información más relevante que se nos presenta en ese contexto. Ahora, la pregunta que se nos hace es ¿qué está mal en esta situación? La razón por la cual se le prohibía a la niña ir a la escuela es porque tiene que quedarse en casa cuidando a sus hermanos, debido a que ella es la hermana mayor. De estas opciones, ¿qué es lo malo? Entonces nos presenta algunas opciones. De nuevo, acudan a las opciones de descartar. Entonces, pues es mi recomendación, ¿no? Entonces, en la primera se dice no se le permite estudiar. En la segunda, que Sara ayude a su madre. En la tercera, que la madre trabaje. Y en la última, que a Sara no le pague. Vamos a empezar a descartar las más evidentemente afirmaciones que no tienen nada que ver con el enunciado. La primera es que la madre trabaje. En ningún momento se nos dice que la mamá trabaja. Eso ni siquiera está dentro de la información del enunciado. Y además, si estuviera dentro de la información, el hecho de que la mamá trabaje no es algo malo en una situación. En ningún caso es algo malo que la mamá trabaje. Entonces, en ese sentido, esta opción no puede ser. La otra es que Sara ayude a su madre. Y eso, de nuevo, tampoco es una opción que en ningún contexto sería malo, ¿sí? Porque ayudar a la mamá no tiene una connotación negativa en términos sociales, al menos en nuestra sociedad, o bueno, realmente en ninguna sociedad, ¿sí? Y entonces nos quedarían entre la A y la D, no se le permite estudiar o que a Sara no le paguen. Aquí la cuestión es que es una niña de 12 años a la que no se le permite ir a estudiar. Por lo tanto, la respuesta correcta es no se le permite estudiar. Lo malo de la situación es que Sara, siendo una niña de 12 años, debería estar estudiando, no cuidando a sus hermanos. Puede hacerlo como una ayuda a su madre, pero no puede negársele el derecho a la educación. Y eso es lo que está malo en la situación, porque esto no sería una opción adecuada, que a Sara no le paguen. Porque independientemente de si a los niños les pagan o no por el trabajo que realizan,
Ningún niño debe estar trabajando. Los niños deben estar estudiando, porque así lo establece la constitución política del país y así lo establecen todas las normativas que hacen referencia a la infancia y a la adolescencia. Por lo tanto, esta también es una pregunta que ustedes les está evaluando, la capacidad de aplicar los conocimientos que tienen sobre la Constitución y las reglas y las leyes propias del Estado colombiano en situaciones concretas. Por todo lo anterior, la respuesta correcta es la A, no se le permite estudiar. Vamos ahora con la pregunta número 4. En esta se nos dice que un profesor pide un voluntario para representar al colegio en las Olimpiadas de Matemáticas y Diana levanta la mano. Nos dice que el profesor dice que es mejor que vaya un hombre. Entonces, la situación que se nos presenta es que un profesor de matemáticas dice que es mejor que vaya un hombre a las Olimpiadas de Matemáticas. Y la pregunta que se nos hace es ¿cuál prejuicio está implícito? Cuando nos hablan de prejuicios nos están preguntando por aquellas ideas que consideramos son hechos que normalmente afectan a un grupo de personas y que pues básicamente no necesariamente son verdad, ¿cierto? Normalmente los estereotipos realmente se fundamentan en ficciones. Nosotros inventamos cosas acerca de los grupos humanos y los homogeneizamos a partir de ahí. Entonces, eso es lo que nos está preguntando, ¿no? Sobre prejuicios. Por lo tanto, chicos, intenten identificar siempre que se les está preguntando, porque cuando ustedes tienen claro qué se les pregunta, pueden identificar con facilidad qué responder. Si se les está preguntando por frutas, no van a responder con verduras, ¿cierto? Tienen que responder con frutas, refiriéndose pues a las frutas. En este caso nos está preguntando por el prejuicio que se encuentra implícito en la afirmación que hace el profesor. Por lo tanto, tenemos que buscar cuál es un prejuicio. Y por ese lado ya podríamos descartar una opción, que es la opción D. Las mujeres se sienten inseguras fuera del colegio. Esto no es un prejuicio, no es una estigmatización acerca de las mujeres, sino que es un hecho que las mujeres en general nos sentimos inseguras en la calle. Sin embargo, fíjense que sea o no verdad, de todos modos, esto no es un prejuicio en el sentido de que no es una caracterización que uno hace de un grupo acerca de las características que se supone les son implícitas, ¿cierto? Por el simple hecho de ser mujeres, ¿cierto? Y en ese sentido, esta opción no puede ser porque el hecho de que se sientan inseguras no es un prejuicio. Por otro lado, el hecho de que se sientan inseguras tampoco, digamos, logra tener una relación directa con la no participación de las mujeres en las Olimpiadas de Matemáticas. Listo, en cuanto al primero, los hombres se sienten bien en las Olimpiadas. Esto tampoco es un prejuicio, puede ser un hecho de que los hombres se sientan bien en las Olimpiadas o puede ser algo que no es verdad, ¿cierto? Sin embargo, esto no es un prejuicio, así que la opción A tampoco puede ser. Lo que sí son prejuicios son por un lado los hombres son mejores en matemáticas y por otro lado las mujeres deben ir a eventos artísticos. Bueno, básicamente la C no es directamente un prejuicio, nos está afirmando que las mujeres sean buenas principalmente en actividades artísticas, sin embargo, ese sí es el prejuicio que subyace a esta afirmación y tiene una relación directa con un prejuicio, ¿sí? El hecho de considerar que las mujeres son más afines a la creación, ¿no? Y a todo lo que tenga que ver con producir belleza, mientras que los hombres son más adecuados para las actividades del razonamiento. Entonces, tenemos entre la B y la C, y de estas opciones podemos descartar fácilmente la C. ¿Por qué? Porque el hecho de que las mujeres deban o no ir a eventos artísticos no tiene una relación directa con la afirmación del profesor, porque es posible que ellas deban ir a eventos artísticos, pero también puedan participar en los eventos de matemáticas, y no son ideas que se contraponen, y debido a que no nos presenta esta con más información, pues no se puede relacionar con la opinión del profesor. La que sí se puede relacionar directamente con una idea del profesor y que además es un prejuicio es la B, perdón. Los hombres son mejores en matemáticas. ¿Por qué? Porque en esta opción sí se está sosteniendo un prejuicio y es que los hombres son más dados para las actividades del razonamiento y pues sabemos que eso excluiría a las mujeres, ¿no? El hecho de decir los hombres son mejores, sabemos que se refiere a que son mejores a las mujeres, porque no hay otra opción.
En ese sentido, la respuesta correcta a esta pregunta sería la B. Vamos a revisar ahora la pregunta número 5. En esta se nos presenta una situación y es que hay manifestaciones por parte de antitaurinos y de taurinos. Eso no es tan importante, la información de las manifestaciones. Y aquí una clave es que ustedes siempre deben intentar identificar cuál es la información más relevante del enunciado, ¿no? Digamos, en las preguntas anteriores no importa si se llama Sara, Manuela, Daniela, no. Nos importa es que es una niña y que no se le permite ir a la escuela, ¿cierto? En el caso de esta pregunta no importa si se le contesta unas manifestaciones o que al menos para esta pregunta puntual eso no es relevante. Lo importante es que nos presenta un conflicto entre taurinos y antitaurinos y nos pregunta cuál de estas opciones describe mejor el conflicto. Por lo tanto, la pregunta es cuál de estas opciones describe mejor el conflicto. Y aquí hay dos claves importantes. Lo primero es que nos pide una descripción y lo segundo es que nos habla sobre un conflicto. Es decir, la opción que nosotros escojamos debe ser una opción que dé cuenta de las opciones contrapuestas. Es decir, cuál es el problema entre ambos, en qué no están de acuerdo, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante porque las opciones que presenten solamente la postura de uno de los grupos no está presentando el conflicto. El conflicto solamente lo van a mostrar las opciones que recojan los puntos de vista de ambos grupos. Y por otro lado, lo que nos está pidiendo es una descripción. Y uno, al hablar de descripciones, está hablando de una caracterización más o menos objetiva de aquello de lo cual se habla. Por lo tanto, tenemos que buscar aquellas opciones que estén libres de opiniones o juicios de valor. Entonces, vamos a ver. La opción A y la opción B son fácilmente descartables y lo son porque estas opciones nos presentan la postura de cada uno de los sectores involucrados pero de manera independiente. En el caso de la A, la postura de los antitaurinos o hablándonos acerca de cómo deben ser los antitaurinos y en el caso de la B nos habla de la postura de los taurinos. Ahí no nos está mostrando el conflicto. Mientras que la opción C y la opción D, que sí nos presentan un versus, es decir, nos presentan las posturas contrapuestas, sí nos hablan del conflicto. Entonces tiene que ser alguna de estas. Vamos a revisar la D. Nos dice atacar derecho a sacrificar animales versus defenderlo. Nos describe de esa manera el conflicto, ¿cierto? Que por un lado hay un grupo que ataca los derechos a sacrificar animales y por otro lado un grupo que busca defender ese derecho. Esta opción podemos descartarla también. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea una descripción, es una descripción cargada de un juicio de valor al presentarnos la postura de unos, que en este caso sería de los taurinos, como un derecho a sacrificar animales. Y ahí subyace, pues ahí digamos, si está guiando la opinión hacia, pues en favor de los taurinos, ¿no? Porque ¿quién quiere hacer parte de un grupo que está atacando el derecho de otro grupo? Ese no es realmente el conflicto no es que se quiera negar el derecho a un grupo, si es que ese derecho existe, empecemos por ahí, sino que el conflicto sí se recoge en la opción C, que está que por un lado un grupo considera que se debe respetar la vida a los toros y el otro grupo considera que es más importante la tradición artística. Es decir, esta opción sí nos recoge bien el conflicto porque nos está presentando claramente cuál es la diferencia de intereses. Y lo está haciendo sin apelar a juicios de valor o presentar el texto de tal manera que uno termine inclinado más por una postura que por otra. Por lo tanto, en esta pregunta la respuesta correcta es la C. Vamos a revisar ahora la última pregunta. En esta nos dice, desde un enfoque neoliberal, se considera que el desempleo es responsabilidad de los trabajadores y de los sindicatos. Y la pregunta puntual es por qué, es decir, nos está pidiendo una explicación, una razón de por qué sería responsabilidad de los trabajadores y los sindicatos el desempleo. Nosotros lo que tenemos que buscar, y especialmente en esta pregunta
que nos presente unas opciones que no tienen que ver directamente ni con el desempleo ni con los trabajadores y los sindicatos, lo que tenemos que buscar es aquella razón que mejor explique el fenómeno por el cual se nos está preguntando. Entonces empezamos a descartar. La primera que podemos descartar es la C. Los salarios son determinados unilateralmente, nos dice la pregunta. Eso quiere decir que solamente son determinados únicamente por los empresarios. Y esta pues sería, fíjense que todas las opciones nos están hablando del salario. Entonces nosotros tenemos que pensar la relación entre salario y desempleo. ¿Ok? Tengan eso presente. Ahora, si nos dice que los salarios son determinados solo por los empresarios, nosotros podríamos pensar entonces que el hecho de que haya desempleo tiene que ver con las decisiones de los empresarios, ¿no? Por lo tanto, no serían responsabilidad de los trabajadores ni de los sindicatos, debido a que ellos pues tienen ese poder tremendo. Según esta opción en realidad es contraria a lo que nos presenta el enfoque neoliberal, ¿sí? Porque está responsabilizando de los salarios y por lo tanto de la toma de decisiones y de fenómenos como el desempleo a los empresarios. Vamos a mirar los salarios no son fijados por oferta y demanda. Y esta opción no nos presenta, digamos, uno no puede hacer ningún vínculo entre la oferta y la demanda. Y esto, ¿cómo explicaría que los responsables sean los trabajadores y los sindicatos? ¿Cierto? Por lo tanto, esa opción tampoco puede ser. La última opción nos dice, el gobierno debe fijar el salario mínimo. Y de nuevo, esta opción ocurre lo mismo que con la primera opción, y es que al hablarnos de que el gobierno tiene determinada responsabilidad, no nos está mostrando cómo serían responsables los sindicatos y los trabajadores del desempleo. La opción que sí puede explicarlo es la opción B, donde nos dice que los salarios son muy altos y además se constituyen en un privilegio de pocas personas. Porque esto sí es explicación de lo que se nos está preguntando. El hecho de que los salarios sean muy altos, desde la perspectiva de los empresarios, se debe a las exigencias de los trabajadores. Y por eso todo el tiempo intentan que el salario mínimo no suba demasiado. Cuando el salario mínimo sube demasiado, inmediatamente el gobierno y los empresarios lo que hacen es decir que eso lo único que va a hacer es aumentar la tasa de desempleo, porque los empresarios no van a tener cómo pagar ese salario a los trabajadores. Y quienes han luchado desde siempre, porque si no fuera por las luchas de los sindicatos y de los trabajadores, no tendríamos un salario medianamente digno. Quienes luchan todo el tiempo porque los salarios sean más altos son los trabajadores y los sindicatos, no el gobierno, no los empresarios. Y según, pues desde el enfoque neoliberal, se consideraría que por ese motivo el salario sería un privilegio de pocos. Al ser algo muy alto, sería un privilegio de pocos, básicamente porque desde la lógica del enfoque neoliberal, los empresarios no tienen cómo pagar a los trabajadores un salario digno o un salario que ellos consideran muy alto. Por lo tanto, pues no pueden contratar a todo el mundo y eso explicaría por qué habría desempleo. Entonces la lógica es la siguiente: hay mayor desempleo porque los empresarios no pueden contratar a los trabajadores debido a que los salarios son muy altos. ¿Y eso qué implica? Que sea un privilegio de pocos. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es la B. Bueno, hasta aquí llega la clase del día de hoy, entonces espero verlos en un próximo video.